Buenas tardes a todos. Hoy, con segundo año, vamos a seguir con nuestro tema. Hoy vamos a tomar la religión cristiana, porque ya habíamos visto la semana pasada las otras 4 religiones, ¿no? Pero vamos a hacer una pequeña síntesis de todo aquello que hemos visto. El corazón del ser humano siempre tiene esa tendencia a la búsqueda de Dios, ¿no? Ese deseo constante que está inscrito en su corazón. Y no cesa de atraer al ser humano hacia sí, que solo en Dios encontrará la verdad y esa dicha de buscarlo no cesa, ¿no? Y también nos va a decir que esa íntima inquietud está y nace en las distintas religiones, ¿no? El ser humano busca en ellas, en esas religiones, la respuesta a sus interrogantes más profundos. Y las religiones vinculan a los hombres con la divinidad. Hay algo más que ellos realmente experimentan y saben que hay alguien más superior a él, ¿no? ¿Son tan distintas las religiones? Nos preguntamos. Entonces, acá dice, ¿no?, que hay un reconocimiento de una realidad suprema, es algo en alguien que está por encima de todo y depende de él, ¿no? Hay una actitud religiosa, el hombre confía en el ser supremo de él y espera la salvación. Manifestaciones de la divinidad, que son signos o manifestaciones de la realidad suprema, y expresiones de la actitud del creyente, que son las manifestaciones exteriores de la religión, ¿no? Lugares, objetos, cultos, tiempos dedicados a la divinidad. Hemos hablado de las religiones monoteístas, ¿no? En primer lugar, habíamos visto el judaísmo, que es el pueblo elegido, se dicen ellos, por Dios, para que acogiera su palabra. De ahí vienen nuestras raíces, ¿no? Entonces la fe judía es una respuesta de la revelación de Dios en la antigua alianza. Esta doctrina monoteísta, un Dios absoluto, Dios Yahvé en hebreo, Él es el que es, y yo soy el que soy. Él es el que es. El mundo es creado por Dios, el ser humano rompió con Dios por el pecado de Adán y Eva. Los israelitas son descendientes del patriarca Abraham, que es con el primero que hace la alianza, elegido por Dios. Dios propone a Israel una alianza por medio de Moisés en el monte Sinaí y le entrega la Torá, o sea, los mandamientos. Esperan la llegada del Mesías, que le redimirá, como afirmaron los profetas, y el juicio universal, ¿no? Todavía ellos se siguen esperando este Mesías. Y luego tiene como principios morales y de culto adorar a Dios en toda ocasión y rezar el Shema Israel 3 veces al día, cumplir fielmente la Torah, llevar una vida laboriosa, justa, honrada y familiar, dedicar a Dios el descanso del sábado, el Shabbat, y reunirse en la sinagoga para rezar y escuchar la palabra, celebrar las fiestas religiosas que conmemoran la protección de Dios a Israel. Seguidamente, otra religión monoteísta tenemos el islamismo, ¿no? La palabra islam, que significa sumisión a Dios. Esta religión fue iniciada por Mahoma en el siglo 7 después de Cristo, ¿no? Existe un solo Dios, es Alá en árabe. Mahoma es el último de los profetas a quien Dios reveló el Corán. El alma es inmortal y será juzgada por Dios después de la muerte, donde recibirá un premio o un castigo, ¿sí? El Islam venera a Abraham, el padre de la fe que antes habíamos visto en el judaísmo, por ser el primer monoteísta, ¿no? Considera que la religión cristiana es contraria al verdadero monoteísmo por el misterio de la Santísima Trinidad y la encarnación del Hijo, ¿no? Entonces ellos creen que es totalmente contrario. Entonces no están de acuerdo con los cristianos. Los principios morales y de culto. La proclamación diaria de la fe islámica. No hay Dios más que Alá y Mahoma es su profeta, no hay otro. Ellos oran 5 veces al día de adoración y alabanza al Señor de cara a la Meca. La limosna para contribuir a la causa del... Bien, aquí vamos a ver las religiones monoteístas. Jerusalén, un atractivo. Se encuentran las 3 religiones monoteístas en este mismo lugar. Los judíos rezan ante el muro de las lamentaciones, musulmanes en la mezquita,
y los cristianos en la Basílica del Santo Sepulcro. Lo que tenemos en común es que los tres adoramos a un Dios, a un solo Dios, por eso es monoteísta. Estos son los judíos, más antiguo, la revelación de Dios que se le manifestó a Abraham, que le prometió que de su descendencia nacería el Mesías. Moisés y los profetas siguieron anunciando la venida. Pero cuando se cumplió la profecía del nacimiento de Jesús, los judíos no creyeron en él y aún siguen esperando la manifestación del Mesías. El Islam 6 siglos después del cristianismo. Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. El libro sagrado que vemos ahí es el Corán. Los seguidores se llaman musulmanes y consideran a Jesús como un profeta más inferior a Mahoma. El cristianismo tiene algo único diferente a las otras religiones, porque su fundador no es un mero enviado, no es un profeta ni un santo, es el Dios mismo. Y no un Dios lejano, sino un Dios que se hace hombre y habita entre nosotros. Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. En él se cumplen todas las promesas anunciadas por los profetas. Nadie se atrevió a afirmar que era Dios. Algún emperador de Roma lo hizo, pero ellos mismos no lo creían. Todos fueron enterrados. También lo fue Jesucristo, pero resucitó del sepulcro y vive para siempre. Esa es la verdad central de la fe cristiana, como muchas veces les he dicho. Otra cosa que distingue al cristianismo es que los cristianos se atreven a llamar Padre a Dios. Solo Jesucristo nos revela que hay un Padre eterno y un Espíritu Santo igualmente eterno. Tres personas en un solo Dios que nos ama a cada uno personalmente. El cristianismo no es una sumersión al Todopoderoso, sino que somos hijos amados de Dios. Somos hijos. Podemos compartir algunos puntos con las religiones monoteístas y las respetamos, pero solo la religión católica nos ofrece la plenitud de la verdad revelada. La palabra única y definitiva de Dios ha sido manifestada en la realidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos los principios morales y el culto también de esta religión cristiana. Dios llama a todos a la santidad. Desde el bautismo todos somos llamados a vivir en santidad. Y cuando viene Jesús, nos va a hablar de las bienaventuranzas, de una bienaventuranza eterna, ¿no? Y nos va a hablar del mandamiento del amor que antes pues no se tenía tan en plenitud. Y Él nos va a decir que la ley antigua ha caducado y que el mandamiento más importante es la del amor, ¿no? Y el estilo de vida de las bienaventuranzas son la esencia de la moral cristiana que sigue el modelo de Jesucristo. Pues que mediante la fe y las buenas obras se recibe la gracia del Espíritu Santo que comunica gratuitamente, sin depender de ninguna virtud humana, los méritos infinitos que Jesucristo obtuvo para la redención de la humanidad.
Después los fieles reciben la ayuda de Dios en la Iglesia por medio de la palabra de Dios y de los sacramentos que comunican la gracia, o sea que nosotros seguimos como ese proceso y ese camino para seguir creciendo, y la gracia es esa fuerza y esa manifestación que Dios se nos da, ¿no? El cristiano es enviado al mundo para transformarlo según el espíritu del Evangelio. El domingo, para nosotros es el Día del Señor, es dedicado a la alabanza a Dios y el descanso en su honor, así como el cuidado de la familia y el fomento del sentido de pertenecer a la Iglesia, sobre todo participar en la Eucaristía. Es la que nos fortalece y nos da la fuerza para seguir caminando frente a tantas contrariedades que nos acechan cada momento en nuestra vida. Ideas claves, ¿no? El misterio central de la fe y de la vida cristiana se encuentra en la Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿no? La misma señal de la cruz nos pone también en esta obra salvadora que el Hijo de Dios, o sea Jesucristo, el mismo Dios, murió en una cruz, y por eso nosotros cada vez que hacemos una oración nos ponemos en la presencia de Dios invocando la Santísima Trinidad. Esta obra salvadora del Hijo de Dios se ha hecho carne, o sea, hombre, haciéndose verdaderamente hombre. La fe en la encarnación es signo distintivo de la fe cristiana, ¿no? Entonces también tenemos estas ideas claves. Y aquí vamos a tener la actividad que es muy sencilla, donde ustedes van a lo que van a realizar. Quería mirar acá un poco lo que dice el ecumenismo y lo que estamos llamados a compartir con las otras religiones. El ecumenismo es un movimiento de inspiración religiosa que busca favorecer la unidad entre los cristianos, es decir, entre la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas y comunidades eclesiales que se separaron de ella, ¿no? Luego acá tenemos las actividades que van a tener en la página 17. Indican si estas afirmaciones son verdaderas o falsas, ¿no? Entonces tú vas a leer y dice: los judíos y cristianos comparten la fe en el misterio de la Santísima Trinidad. Si no es así, tú vas a decir por qué no es así. Esta afirmación no es verdadera porque, contesta el por qué. La moral cristiana propone vivir según los 10 mandamientos. C. Jesucristo se hace presente en los sacramentos, en especial en la Eucaristía. D. El cristianismo ama a Dios y al prójimo. Entonces tú vas a colocar verdadero o falso y justifica el porqué. ¿A qué se refiere cada una de estas definiciones? Plenitud de la revelación de Dios iniciada en el pueblo de Israel. B. Comunidad de los discípulos de Cristo. C. Iglesia nacida del cisma de Oriente. D. Iniciador de la Reforma Protestante en el siglo XVI. Misterio central de la fe cristiana. Luego lee las palabras de Jesús y contesta: te pido que todos sean uno, lo mismo que lo somos tú y yo, Padre, y que también ellos vivan unidos a nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces eso, cuando eleva Jesús esta oración, ¿cuándo la eleva? ¿No? Entonces extrae de esta cita una expresión que sintetice su anhelo. Bien, vas a seguir respondiendo y quiero hacer una aclaración antes de que se terminen mis minutos de grabación. Lo que quiero aclarar es que siglos después de la unidad inicial del cristianismo, querida por Jesús, se quebró del cisma de Oriente. Emergieron iglesias ortodoxas separadas de la Iglesia Católica de la Reforma Protestante. Surgieron el luteranismo, el calvinismo, la Iglesia Anglicana y otros grupos posteriores. En las últimas décadas se buscaron restaurar la unidad mediante el ecumenismo, ¿sí? Entonces, esta es una de las preguntas de la que tú vas a buscar una respuesta. Muy bien, entonces hasta aquí va a llegar nuestra clase. Espero que puedan tener una hermosa semana, que el Señor los bendiga y que todo lo que sea para profundizar y ahondar de nuestra fe, pues es muy importante que sepamos, ¿no? Sepamos. Si tienes alguna duda puedes escribirme y me puedes preguntar, también vamos a aclarar. Posiblemente en la próxima clase tengamos esa aclaración de dudas. Bendiciones para todos y mucha unidad y paz en las familias. Hasta luego.